Soy Emilio Fernández García, soy el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, una de las 3 asociaciones profesionales con que cuenta la carrera fiscal. La vida del opositor, yo creo que de todos los opositores a carreras con este nivel de exigencia, pues es muy sacrificada y muy intensa. Lógicamente hay que dedicar aproximadamente unas 12 horas diarias al estudio de los temas, de forma que prácticamente uno vive exclusivamente para estudiar, casi 6 días y medio de los 7, es decir, medio día normalmente de descanso, y haciendo excepción al tiempo, normalmente 2 veces a la semana, en el que uno rinde cuentas a su preparador de los temas de la semana correspondiente o del periodo de días correspondiente. Lógicamente no hay otra forma de hacerlo, es decir, el componente de la oposición es fundamentalmente memorístico, hay que estudiar mucho, es una oposición en la que prácticamente se examina toda la legislación que está vigente, es un temario muy amplio y lógicamente para darle vueltas, es decir, para ir examinando del principio al final todos los temas se requiere mucho tiempo. Eso hace que se va progresando, una progresión lenta, a lo mejor en la primera vuelta se tardan 5 o 6 meses y luego se va reduciendo proporcionalmente porque cada vez se estudian más temas. En cualquier caso, salvo excepciones, que siempre las hay, uno debe dedicarse exclusivamente a la oposición y, lógicamente, si no abandonar todas las demás actividades, sí limitarlas y, desde luego, con una programación muy seria y muy rigurosa. Es decir, uno puede pasear, puede hacer deporte, puede salir de vez en cuando, pero lo esencial es tener en la cabeza que el 80% del tiempo se requiere para la oposición y que el esfuerzo de la oposición tiene que ser horizontal, es decir, no vale estudiar un día mucho y al día siguiente nada, sino que hay que estudiar todos los días prácticamente lo mismo desde que uno empieza hasta que uno termina. Bien, la oposición consiste en un esfuerzo mantenido en el tiempo del que se rinde cuentas, en el caso de la carrera judicial y fiscal, en 3 ocasiones, ¿no? Es decir, hay 3 ejercicios, un ejercicio, el primero que es un test, y luego 2 exposiciones orales de 5 temas en 1 hora de diferentes materias, que son el ejercicio segundo y tercero. Lógicamente, uno la oposición la va preparando día a día. Los exámenes son recapitulaciones, hay que hacerles frente con naturalidad. Es decir, yo, por mi experiencia personal o la experiencia de personas que conozco que se han examinado en las últimas convocatorias, lo lógico es mantener un cierto equilibrio en las semanas anteriores al examen y luego en los días previos hacer en realidad, claro, hay que hacer un esfuerzo de repaso, un esfuerzo de recapitulación de conocimientos, fundamentalmente el examen de textos legales, etcétera, puesto que los temas no da tiempo prácticamente a verlos, pero sí adoptar este esfuerzo, esta prueba, digamos, sin agobios, sin malas ideas, sin malos presentimientos y con la mejor predisposición posible. Lógicamente, en la oposición intervienen muchos factores. Uno de ellos, quizá el más importante, es estar bien preparado, pero no hay que olvidar que la oposición también influye, como en todas las actividades de la vida, influye la suerte. Es decir, influye cómo haya dormido uno, influye que no haya tenido problemas familiares, influye una cierta estabilidad emocional. Lo mejor, en cualquier caso, es la naturalidad. Es decir, yo he visto opositores que ya desde la tarde antes del examen, digamos, despejan la mente, se dedican a otra cosa, lo que haya que estudiar ya debe estar estudiado y entonces uno lo que tiene que hacer es colocar la mente en situación de hacer frente a ese gran esfuerzo de síntesis que se requiere tanto para el test como para los temas, pero no, como se puede ver en alguna ocasión, en la propia sala de examen o justo cuando uno va a entrar, a personas todavía hojeando artículos del código. Eso realmente que yo creo que no sirve para nada. Uno de los momentos críticos del opositor es cuando se examina con el temario razonablemente preparado y, sin embargo, no supera el examen, bien porque no supera el primero de las pruebas, que es un test, o bien porque no supera alguno de los 2 otros ejercicios. Aquí, indudablemente, lo que hay que hacer, si uno
con los pies en el suelo, está razonablemente bien preparado, lógicamente es no abandonar. La oposición no se aprueba por usucapión, es decir, no consiste en en presentarse muchas veces y acabar aprobando en una como si fuera el carnet de conducir, pero lógicamente uno no puede considerar, con el escaso número de plazas que hay ahora mismo, que son 100 en las últimas convocatorias, pues que si no aprueba en una de ellas, en la primera, pues no va a aprobar. Aquí hay de todo, es decir, hay gente que aprueba a la primera, que no es normal, gente que aprueba a la segunda, y yo tengo compañeros que han aprobado en la cuarta o quinta ocasión. Es decir, lo que se trata es, como he dicho en otras ocasiones, pues es de mantener una preparación uniforme, no rendirse y tener los pies en el suelo, es decir, uno se está jugando la vida profesional, se está jugando el futuro y, lógicamente, lo que no puede ser es medio opositor. Quizá la única regla fija es que hay que mantener siempre una progresión y que uno no puede ir hacia atrás. Es decir, si ya de por sí es difícil mantener un estudio de, como hemos dicho, aproximadamente 10-12 horas diarias, rendir temas ante un preparador que debe ser exigente, es decir, debemos tener los pies en el suelo, pues lógicamente quizá, como esto no tiene una regla fija, es el preparador, que en cualquier caso debe ser bueno, es decir, esto es una cuestión esencial. El opositor debe ser bueno, debe estar dotado para estudiar, debe tener memoria, debe tener capacidad de sacrificio, pero su preparador también debe serlo. Es decir, esto es como en los equipos de fútbol. Es decir, uno tiene que escoger un buen preparador. Y ese preparador es el que le mandará, es decir, el que le dará las pautas durante la oposición y el que en algún momento le dirá si a su juicio está el opositor en condiciones de seguir hacia adelante, es decir, de seguir intentándolo, o si por el contrario, pues lo lógico es ir a una oposición menos exigente o dedicarse a otras de las posibles salidas que tiene el derecho. Yo invitaría en cualquier caso al que esté dudando si estudiar o no una oposición, primero pues a que razonablemente tenga presente dónde se mete, es decir, que no es una cuestión de estar 2 años y uno será juez o fiscal. Puede ocurrir, pero puede también no ocurrir. Y entonces, si tiene duda, es decir, si tiene inquietud por estas profesiones, por estos cuerpos superiores de la Administración de Justicia, pues indudablemente que pruebe. Es decir, cualquier preparador, como digo, siempre un buen preparador, aquí hay que ser muy riguroso y muy exigente, pues puede en prácticamente 2 o 3 semanas el decirnos si nos ve capacitados para afrontar la oposición o no. Es decir, es una forma, digamos, con la que uno pues nunca le quedará la espinita de decir, bueno, ¿qué habría pasado si yo hubiera hecho la oposición? Lógicamente, si hay gente que ni por asomo piensa en las oposiciones, enfoca su vida profesional pues a la empresa, a la asesoría jurídica o a la enseñanza o cualquier otra cuestión, pero si uno tiene la duda porque le llama la atención pues ser juez, ser fiscal, ser letrado de la Administración de Justicia, lo mejor es probar, es decir, es empezar la preparación partiendo siempre de estos postulados y será el preparador y también nosotros mismos, es decir, cuando llevemos allí 2 o 3 semanas, veamos el esfuerzo que cuesta día a día y cómo va saliendo esa rendición de cuentas que se hace cada 3 días, pues podremos tomar con conocimiento de causa un criterio sobre si seguir o no.